Ok, en este otro nos dicen que hagas Newton y que hagas gradiente descendiente, ¿sale? A esta forma. Y que empieces con esta adivinanza. Fíjate que esta es una forma cuadrática, así como va. Y la idea es lo siguiente. ¿Qué pasa si un seno lo aproximo por una recta cerca de cero? Entonces, pues medio se parece, ¿no? O sea, si un seno lo aproximo por una recta, es decir, en lugar de calcular las alturas con la fórmula seno, lo calculo con una recta aquí, pues se va a parecer mucho, ¿no? Haciendo un zoom, esa sería mi recta y mi seno anda por acá, ¿no? Ay, qué horrible quedó esto. Ahí está, ¿no? Entonces, se parece mucho si aproximo cerca de cero. Ahora, ¿qué pasaría si aproximo una recta con una recta? ¿Qué pasa con la aproximación? ¿Qué pasa si esta recta la quiero aproximar en ese punto en rojo con una recta? ¿Qué va a pasar cuando trace la aproximación de Taylor ahí? ¿Sabes qué? Quiero quitar esta recta y quiero hacerle Taylor de la recta. ¿Qué creen que se dibuje? Otra recta que pasa por el origen. Otra recta que pasa por ahí mismo. Oh, ok. Entonces, pero buena idea, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues aproximar una recta con una recta, pues es simplemente hacer lo mismo, porque le estás aproximando con una recta. Algo parecido sucede si tengo una parábola y aproximo con una recta en un punto, ¿sale? Pero si aproximo con una parábola, pues se va a parecer mucho a esta parábola. Ahora, acá la idea es lo siguiente. Fíjate que esta es una forma cuadrática, ¿sale? ¿Qué pasa si le hago Taylor de segundo orden a esto que es de segundo orden? ¿Qué creen que pase? Va a Tengo salir una buena exactamente lo mismo. aproximación. Ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso se dice, que, y esto aplica en muchos conceptos, que pues la aproximación de Taylor de segundo orden es exacta para las formas cuadráticas. O sea, lo que hace, perdón, sí, eso, pero acá le llamamos Newton. El método de Newton es exacto para formas cuadráticas porque realmente esto no sería una aproximación. Sería una aproximación si la f es exótica, pero si la f ya viene siendo una forma cuadrática, pues lo que hace Newton es agarrar la segundo polinomio de Taylor, que precisamente trata de emular con algo de segundo orden. Entonces, pues lo que va a pasar eh, es que ahora que comparemos el gradiente descendiente con el método de Newton, pues Newton tendría que ganar si no hay comportamientos raros. ¿Qué son los comportamientos raros? Pues que, por ejemplo, no podamos hacer alguna cuenta de Newton. Newton tiene que hacer muchas cuentas que no son tan fáciles de cumplir. En particular, Newton tiene que calcular la inversa de la matriz hessiana. Yo no voy a poder hacer Newton si no puedo hacer esto, ¿sale? Entonces, fíjate acá, de lo que sabes de formas cuadráticas, ¿quién es la hessiana de esto? Si yo le saco segunda derivada a esto, piensa en x cuadrada, ¿quién es la segunda derivada? Cero. Un poquito más. Esa sería como la tercera derivada, ¿no? Oh, entonces una constante. ¿Qué constante? Pensando en x cuadrada sería 2. Aquí sería Pero, 2 y menos 1. pero aparte del 2 que tienes, Entonces sería 1. sería 1 si aquí fuera un 1, ¿no? Pero en lugar del 1 que tienes. La segunda derivada es esta matriz. Esta es la A. ¿Sí, más o menos? O sea, si derivas esta dos veces, sería encontrar el gradiente y luego derivas el gradiente o directamente las segundas derivadas de esto. Ya haciendo la cuenta con la x1, x2,
derivas adentro y te va a quedar esta A. La segunda derivada es esta A. Entonces, cuando haga Taylor, tengo que calcular la inversa de la segunda derivada. Pero fíjate que me va a dar esta matriz solita. ¿Esta matriz tiene inversa o no tiene inversa? Forma rápida de saber si tiene inversa, ¿qué podemos hacer? Calcular su determinante y ¿Ok? saber que no es cero. Exacto. En este caso, ¿qué pasa a esa A? Según yo, no es cero. ¿Ok? Según yo, sí. Sí. Sí, ¿no? Sí, cero, ¿no? Sí tiene Porque determinante cero. este por este, Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. menos, este por este que ya se devuelve más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando le quiera hacer Newton, pues estaría bien chido, porque si fuera invertible, Newton va a llegar de volada porque estoy aproximando una forma cuadrática con una forma cuadrática y yo sé que el óptimo de la variación está en términos de la inversa de eso que existiría en caso que aplique, pero aquí no existe. Entonces, pues aunque quiera hacer Newton, no puedo hacer Newton, porque para que aplique los algoritmos, pues las cuentas se tienen que poder hacer, ¿no? Entonces, pues no voy a poder aplicar Newton. Si pudiera, pues Newton sería lo mejor, ¿no? Entonces, pues hacemos F, es esto. Profesor, Sí, y en casos como esos, ¿se puede utilizar la pseudoinversa o es, no? para Newton no. No sé si exista algo equivalente, pero digamos que específicamente no sé si sea una variante. Podría ser una variante, ¿no? No se me ocurre rápido si esa variante sea válida, pero podría suceder, ¿no? Que una variante de Newton pues calcula algo que se parezca a la inversa, ¿no? Pero sí, sería una buena pregunta. Entonces, acá en este caso, el hessiano, pues es lo que te decía, ¿no? Es la misma matriz, ¿sale? De esta F. Está disfrazada por lo de la X, ¿no? Que la X está transpuesta, pero ya cuando haces toda la cuenta, esto es un solo número. Recuerden que son funciones de R2, en este caso AR. Son funciones de Rn a R en general. Y cuando haces el hessiano, pues es la matriz. Pues no es invertible, no tiene rango completo, es decir, una fila o una columna es múltiplo de la otra. Y en este caso, la fila 1 es menos la fila 2 o la columna 1 es menos la columna 2. Entonces, pues es una manera de verlo. La otra es que el determinante es 0, ¿sale? Acá lo hicimos con el rango. El rango de una matriz es el número de filas o de columnas linealmente independientes, ¿no? Entonces, pues no se puede hacer Newton. Entonces, pues no tiene caso. El problema era compara Newton y compara gradiente descendiente. Pues le hacemos gradiente descendiente. Pero pues ese ya lo tenemos programado para no estar haciendo gradiente descendiente cada rato. Le pasamos la F, le pasamos el punto inicial, le pasamos la tasa de aprendizaje y le pasamos cuántas iteraciones queremos. Y pues nos pinta esto, ¿no? Partimos del 1-0, o de qué punto, no me acuerdo. Sí, del 1-0, ¿no? 1 en X, 0 en Y. Partimos de 1 en X, 0 en Y. Partimos de aquí. Y se mueve. Con 50 iteraciones y llega aquí. No sé si las iteraciones fueron suficientes o si me pasé. A lo mejor desde la iteración 10, aquí se pintó siempre. El último punto se pintó siempre desde la iteración 10. Yo iteré 50 veces. A lo mejor después de la iteración 10 ya no hubo cambio y siempre estuvo pintando ese. Vamos a ver si la fórmula está fácil. Sí está fácil. X1, X2, menos por menos más. X1, X2. Más o menos, ¿no? Fíjate que el punto, quería ver si se podía deducir de aquí el mínimo, de que tuviera una forma fácil y que dijera, ¿sabes qué? Fíjate que el mínimo debería de ser más o menos esto por la forma, pero no está tan fácil. Pensé que estaba más fácil. Solamente para saber si me faltaron iteraciones, ¿no? O sea, porque aquí me está diciendo que el mínimo está en un poquito después de 0 y un poquito después de 0. El mínimo es un número positivo en ambas coordenadas, ¿no? Es un vector en donde cada entrada es positiva, ¿no? Pequeña, pero positiva. Pero quería ver de la forma si llegamos con 50 o nos falta iterar más. ¿Sale? ¿Podemos resolverlo analítico? Sí, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos analítico? Como es una forma cuadrática,
Pero fíjense que va a pasar que no tiene a ver, déjenme ver si puedo ver rápido mi MATLAB y le agregamos eso ahí, ¿no? Vamos a tratar de resolver analítico ese. Estamos en el 7. El analítico sería... miren, aquí había puesto hasta dónde llegamos en la iteración 0505. En la iteración, el último, ¿no? 0505. Vamos a ver si el analítico, cuánto es el analítico. Y el analítico es resolver, ¿sale? Encontrar el punto estacionario, ¿no? El analítico sería aquí sol, y sería gradient, y sería de f igual a dos coordenadas 0, 0. ¿No? Híjole, pues a ver si se ejecuta. Y no quiere ejecutar todo. Podríamos evaluar alrededor de nuestro mínimo que nos dio el algoritmo, ¿no? Sí, también. Ver si hay uno que es menor y ya sabríamos si llegó al mínimo o si le faltó. Exacto. En lo que reacciona MATLAB. Que era 0,5, ¿no? 0,5 y 0,5. Sí. Vamos a ver si sí llegamos, ¿no? Que sería el problema 5 o el 6. El 5. Si evaluamos en un medio, se muere, ¿no? Porque x1 es igual a x2. Exacto. Y pues entonces sí llegó al mínimo, ¿no? Pero es lo que podría haber un negativo. Exacto, es lo que estaba pensando hace rato, ¿no? Es lo que estaba pensando hace rato, que si garantizar, si esto siempre es positivo, garantizar que, sí, siempre es positivo, factorizando, ¿no? ¿Están de acuerdo que si factorizo el término semejante, me queda x1 menos x2 y luego al término semejante le factorizo el 2 y es esto? Esta es la fórmula que andamos optimizando. Entonces, ¿cuál es la altura más chica que puede tener si está elevado al cuadrado? Y así es 0 y ya. Sería 0, ¿no? Uh-huh. Y pues ya, ¿sale? Entonces, fíjate que tiene una infinidad de mínimos, ¿no? Para que aquí sea 0, ¿cómo debe de ser x1 y x2? Iguales. Igual. Exacto, entonces tiene mínimos sobre toda la línea, ¿no? O sea, nuestro algoritmo convergió aquí, ¿no? Al 0,505. Eso fue porque, digo, no era, creo que no es lo que quieren que veamos. Empezamos acá. Empezamos en el 1,0. Empezamos aquí, ¿no? Y el algoritmo fue buscando, y el primero que se encontró fue este. Ahí es min. Entonces, a lo mejor si empezamos de por acá, va a converger a otro lugar. ¿Están de acuerdo con esa idea? De lo que estamos... ¿Sí les suena más o menos lógico? El 1,1 es mínimo, el 3,3 es mínimo. O sea, tiene una infinidad de mínimos, ¿no? Entonces, pues no hay solución, no hay un único óptimo de esto, ¿no? Entonces, cuando resolvamos fíjense qué va a pasar analíticamente. Cuando queramos resolver los puntos estacionarios, es decir, sacando el gradiente igualando a 0, no va a haber solución única de ese sistema de ecuaciones. Va a haber una infinidad de soluciones. Entonces va a haber una infinidad de soluciones y por lo tanto todos esos puntos son candidatos a ser óptimos y en particular todos esos puntos serían mínimos. ¿Vale? Pero bueno, ya nos salimos mucho de lo que queríamos ver.
Ahí está, entonces convergió acá, ¿no? Vamos a ver esto. Aquí nos tendría que, si el simbólico está chido, que creo que sí lo he hecho, te va a decir, ah, mira, hay un montón de soluciones. Vamos a ver. Ojalá que esto ya haya revivido. Ah, ya revivió. Se puso ya grisecito ese. Dice que está en answer. Vamos a imprimir la variable. Ay. A ver, déjenme. Ya no existe A, ¿no? Digo, ya no existe el ANS. Voy de nuevo. Yo pensaría que iba para parametrizar las soluciones. Como decir x1 igual a x2. Pero parece que no. Dice que 0. Sí es cierto. Pero pues x1 tendría que ser 0 si fue quien encontró esa solución, ¿no? Ah, dice que no lo puede resolver simbólicamente. F. Ahí está, que me gustó. Vamos a ver cómo se ve. Aquí está, ahí se ve el analítico. Entonces, x1 menos x2, x1 medios se cancela, no, da x1, ¿no? x1 medios más x1 medios da x1. x1 menos x1 menos x2 queda lo de arriba y abajo queda igual a 0, ¿no? Y abajo queda al revés, x2 menos x1 igual a 0. La ecuación de arriba es un múltiplo de la ecuación de abajo, es menos la ecuación de abajo. Esos son infinitas soluciones, ¿no? La solución es x1 igual a x2. Si despejas de la de arriba, el x2 pasa sumando y te queda x1 igual a x2. Si despejas de la de abajo, el x1 lo pasa sumando del lado del 0 y te queda x1 igual a x2. Entonces, tiene una infinidad de soluciones, que son todas las que están sobre la línea recta. Y nuestro gradiente conjugado llega aquí. Pero si hubiéramos empezado de acá arriba, en el 1,2, digo, ya estoy jugando, pero a ver a dónde hubiera llegado, ¿no? Empecé en el 1,2, ¿no? 1,2, empieza acá arriba. Y llega Igual 2, ¿no? Ah, al no, 1,5. O sea, aquí, dependiendo de dónde empieces, pues llega a un óptimo, ¿no? ¿Vale? Y pues este Newton no podría porque pues, la A no es invertible, porque pues pasa esto de que la fila de arriba es una múltiplo de la fila de abajo y calcular la inversa eso no se puede, pues Newton ni juega aquí, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no?